Buenas noches a todas, buenas noches a todos, comunidad del ILSO. Tenemos ahora una conversación inédita, muy importante, con un invitado de muy alto nivel y con una capacidad de comunicación especial, muy especial, porque se comunica igual con financieros, con economistas, con políticos, con médicos, con cualquier personaje que tiene en su haber algo intangible y algo tan maravilloso como es el producto de su inteligencia, el producto de su creatividad, el producto de su creación. Y yo sé que mis doctoras, mis doctores, mis enfermeros, mis fisioterapeutas, mis psicólogos, mis psicólogas van a decir, no, Víctor Hugo, pero es que yo soy un distinguido odontólogo, pero me gustaría decirte, pues sí, tú eres tu marca. Tú ya eres una marca. Sobre todo, sé que tenemos aquí en esta reunión y en esta situación de curso a gente que realmente ha hecho cosas muy interesantes. Y no estamos conscientes los profesionales de la salud que todo esto pertenece a una situación que tenemos que cuidar. Tu clínica tan exitosa de cirugía bariátrica, tu unidad de endoscopía, tus servicios profesionales privados de enfermería, todo esto requiere un proceso muy especial. Y para esto hoy tenemos a Juan Manuel Álvarez del Castillo, que nada más y nada menos este señor, ya les iremos platicando, pero su presentación formal, si quieres decirlo así, es socio y titular de la práctica de protección de propiedad intelectual en Ibarra del Paso y Gallego Sociedad Civil, asesorando en la planeación estratégica, análisis de portafolios de derechos económicos e intangibles y en temas complejos de la propiedad intelectual. Como miembro también de la práctica de la resolución de controversias de firma, está a cargo del manejo y defensa de todo tipo de temas relacionados con marcas registradas, patentes, derechos de autor, nombres de dominio y procedimientos jurídicos y administrativos ante autoridades administrativas, civiles y penales. Juan Manuel obtuvo su título de licenciado de Derecho en la Universidad de Anáhuac. También obtuvo el grado de maestría en propiedad intelectual y derechos de autor y nuevas tecnologías en la Universidad de Alicante, en España, y una especialización de posgrado en propiedad intelectual en el ITAM. En el año del 2020 participó en la primera generación de una masterclass en Spark Collaboration en Harvard Law School, impartidas por Heidi Gardner. Con más de 2 décadas de experiencia docente a niveles de licenciatura y posgrado en prestigiadas universidades tanto en el país como en el extranjero, Juan Manuel Álvarez del Castillo Vargas es un reconocido profesor de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, con su paso por distintas facultades y programas en MBA y sobre todo en cuestiones de universidades mexicanas, privadas y públicas. Como ustedes pueden ver, se trata de un personaje académico que tiene las dos características que nos gustan mucho con nuestros asesores y expertos. Hace lo que estudia, escribe a lo que se dedica. Así es que es un hombre de sus realidades. Mi querido Juan Manuel, muy bienvenido a este gremio de doctoras y doctores. ¿Qué tienes que decirnos para que respiremos con mucha benevolencia ante un abogado como tú? No, Víctor Hugo, al contrario, agradecerte la presentación, tu amabilidad y la oportunidad de dirigirme a este importante foro. Y pues nada, entre médicos te veas, imagínate entre abogados. Yo estoy emocionado, contento y preparado para intentar ayudar e intentar compartir un poco del conocimiento que la práctica y el estudio me ha dado a lo largo de los años. Y efectivamente, pues intentar procurar que pues todos estos tan altos perfiles de médicos y practicantes que están allá afuera en la escena y que construyen una marca personal y una reputación y un goodwill, como dicen los americanos, alrededor de todo lo que hacen, pues que efectivamente tengan esa posibilidad de continuar preservando ese éxito y defenderlo, porque
pues vivimos en un mundo digitalizado que hoy por hoy no nos da respiro y surgen las falsificaciones, los impostores, los perfiles falsos, y procurar la propiedad intelectual justamente alrededor de nuestra práctica, pues es un aspecto esencial. Esto es difícil para el medio de la salud porque piensan que lo que ellos hacen no es un fenómeno de propiedad industrial o de propiedad intelectual, pero es un poco disímbolo porque tenemos en la audiencia mucha gente que escribe artículos, escribe libros, o son profesores universitarios que tienen mucho tiempo, que han logrado crear su propio método. Te pongo un ejemplo. Hace X años yo entraba a un quirófano y veía a los jóvenes cirujanos cómo iban a abrir abdomen, y dependiendo de cómo abrían abdomen, yo te podría decir, este chico es egresado de la raza, este chico es egresado de nutrición, este chico es egresado del hospital Rovirosa allá en Villahermosa, o sus ramas, ¿no? ¿Tú crees que esto es algo que el médico tiene que empezar a tomar en cuenta y en serio, y cómo lo va a hacer? Sí, sí, sin duda es algo que tiene que tomar en cuenta y claro, como tú dices, pues es algo que pues a lo que no estás acostumbrado, no llevas la materia, no estudias durante la licenciatura ni durante las varias especializaciones que lleva la medicina. Y es algo muy importante porque lo acabas de mencionar, un artículo, un libro, una publicación, una investigación médica respecto a algún padecimiento, alguna enfermedad, algún tratamiento, en todo eso hay derechos de autor. O sea, es decir, son obras literarias que la ley le procura a los autores protección, pues contra el muy conocido plagio, o contra que alguien vaya a robarles alguna parte, o que alguien vaya a hacerse pasar por el autor de esa obra, cuando no lo es. Y luego llegan los mensajes equivocados o los mensajes erróneos, porque la gente se confunde y entonces, el doctor escribió esto, o este artículo me parece que ya lo leí en otro lado, o en otra revista, o en otro almanaque, o en otra publicación especializada del mundo de la medicina. Entonces, sí es importante comenzar a crear conciencia, porque tanto trabajo, tanta investigación, tanta ayuda a las personas, resolver tantas complicaciones de la salud, pues crean esa reputación y dejan detrás todos ustedes ese trabajo, todo ese bagaje de aprendizaje y de cultura y de conocimientos que plasman en soportes materiales, en libros, en podcasts, en transmisiones como la de ahorita, en investigaciones muy serias, y todo eso les da derechos a los autores, a ustedes les da herramientas precisamente para evitar que alguien se trate de hacer un impostor y se haga pasar por ustedes o se beneficie del producto de su creatividad intelectual, que es específicamente ese artículo o esa publicación o ese trabajo de investigación que tanto tiempo les llevó y tanto esfuerzo les llevó y a tantos colaboradores tocaron, y sin embargo tan fácil es como hacer una copia y distribuirlo o lucrar con ella o utilizarla. Y justamente como parte de esta conciencia de protección integral de propiedad intelectual e industrial, pues está el que los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja alrededor de esta gran ciencia, pues vaya haciendo vaya contando sus piedritas y vaya haciendo su guardadito y vaya haciendo una especie de biblioteca, colección de todas esas obras y de todas esas piezas de investigación y de todo eso que desarrollan en su día a día y que efectivamente constituyen el acervo y el legado de todo el trabajo que ustedes vienen desempeñando. Y todo eso tiene derechos de autor y es muy, muy importante pues ir tras los malandrines, y la única forma de ir tras ellos pues es teniendo las acciones que la ley les otorga a ustedes. Yo, por ejemplo, escribo un artículo para el Gastroenterology y lo mando y me lo publican en la revista tal o cual. Y obviamente envío ahora electrónicamente el manuscrito, me responde el comité editorial y yo autorizo y cedo mis derechos al Gastroenterology, la mejor revista de gastroenterología en este orbe, y ya queda ahí. Pero sin embargo, yo puedo poner dentro de mi haber, cuando voy a ver un experto como tú, que aunque cedí mis derechos a Gastroenterology o a Pepe Páez, que es un editor muy famoso en medicina y que nos edita, a muchos médicos, Pepe Páez nos edita. Yo acabo de terminar con él un libro de diarrea en el adulto, que le agradezco a Pepe, mi editor, que no le puso la portada ni café, ni verde, ni amarilla, sino en multicolores. Sí, y yo le cedo los derechos de una parte y él me conserva otros,
Y el dinero que genero en todos mis libros, ya voy para el 14, es dinero para la UNAM, ¿ok? Y yo firmo. Claro. Pero yo creo que ahí se acaba el mundo. Y según lo que tú me dices, yo esto lo tendría que llevar con un experto, como tú dices, o sea, yo cedí mis derechos, pero la obra es mía. ¿Estoy bien Claro, o la obra estoy es tuya. interpretando Cede mal? los derechos para que ellos como editores puedan publicar y puedan distribuir tu obra, pero tú eres el autor de la obra literaria es tuya, tú tienes derechos patrimoniales y morales de ella, tienes el derecho de que se te identifique siempre como el autor de esa pieza, siempre, y sí, le cede los derechos para que el editor pueda hacer copias, ya sea impresas o digitales, o pueda postear en redes sociales, etcétera. Tienes que cederlos porque los derechos son tuyos. En ti nació la obra, tú eres el autor, pero no se acaba el mundo ahí como efectivamente dices. Todos esos, o sea, tú conservas los derechos morales de tu obra en todo momento y en el caso de los derechos de autor, las cesiones de los derechos patrimoniales no son ad perpetuam, se hacen por cierto número de tiempo, por un Es número correcto, limitado de sí, años. es Entonces, correcto, sí. cuando eso se acaba, vuelve a ti. Ya. Te pongo otra duda que seguro va a surgir, ¿no? Aquí en la audiencia de amigos míos tenemos a una extraordinaria dermatóloga, a un magnífico ginecólogo y obstetra, sigue siendo obstetra, sigue atendiendo partes de esto. Y tenemos a dos extraordinarios cirujanos bariatras, uno de ellos una mujer muy adelantada a sus tiempos, y otro, un chico varón. Y todos ellos tienen clínica. Ya te estoy hablando clínica, ¿eh? Sí, sí, sí. Te estoy hablando no voy a decir su nombre, pero todo el mundo la sabe, que es muy famosa, una dermatóloga extraordinaria. Tiene una clínica de 3 pisos. No, no, imagínate la inversión y el esfuerzo para construirla y preservarla. Ok, ella puede pensar, bueno, ya registro mi marca porque, pues, en las redes sociales, pero es lo único que registra, su marca con su nombre y clínica dermatológica. Pero adentro crea procedimientos que inclusive hay empresas que le han traído máquinas ya autorizados por FDA y por COFEPRIS. Dice, a ver, doctora, aquí está, aquí así se usa, pero queremos saber qué técnica realizas tú. Y lo mira, empieza a tratar pacientes, les mejora las cosas, y justo porque te íbamos a ver hoy en la comunidad ILSO, le pregunté qué más hacía. Y me fui de espaldas, y te lo quiero preguntar, porque es todo lo que hace. ¿Está fuera de la cancha o está dentro de la cancha? No, no, a ver, está dentro de la cancha. Lo que pasa es que efectivamente, sí, como tú bien dices, la marca es importante porque te distingue de que otras clínicas puedan intentar parecerse a la tuya o a tu nombre, tu reputación como médico, como practicante, como especialista. Pero efectivamente, te traen una máquina que seguramente tiene patentes que Sí, respaldan la tecnología del aparato, y ella a la hora de implementarla o de utilizarla, puede crear cosas nuevas y procesos lo nuevos y hace, resultados lo hace. nuevos. Claro, y entonces ahí también hay propiedad intelectual, porque la forma en la cual tú utilizas un proceso o lo modificas, pues ahí puede haber probablemente un invento o un nuevo método para aplicar o para hacer un tratamiento específico para el paciente o para utilizar la máquina. Me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, digo, insisto, voy a hablar con un lenguaje no médico. Ya, por eh, favor, pero, no pasa nada. pero seguramente me entenderán todos tus colegas y tú. Una máquina, me parece que era un lápiz que tenía un rayo láser, que tenía otra función, me parece que para un tema operatorio. Pero un médico la utilizaba justamente para intentar borrar cicatrices. Yo tengo cicatrización queloide. El médico utilizaba ese lápiz o ese dispositivo para intentar, para borrar y para eliminar las líneas que marcaba la cicatrización queloide, y las rebajaba y casi las eliminaba. El aparato o el dispositivo fue creado, inventado, porque el nombre es un invento. ¿La máquina fue inventada para eso? No, pero este es un nuevo uso que el médico, con su conocimiento y su experiencia y su especialización, vio, como seguramente nadie lo vio, y lo empezó a utilizar. Y esto es un valor que tienen los médicos, porque probablemente quien inventó la máquina nunca se lo imaginó. Sí, va, te puedo decir de memoria 25 ejemplos de esto, ¿eh? Claro, y es que eso ¿Qué está se en sus hace ahí? manos. Ok, a ver, yo invento, es el lápiz. ¿Qué procede?
Lo que procede es, ya que se tiene un prototipo, ya que se tiene un invento, un lápiz o un bisturí o un aparato o una máquina, lo que se tiene que hacer en primer lugar es hacer una búsqueda técnica para saber si existe algo patentado relacionado a esa tecnología, a ese producto. Hay búsquedas técnicas que se hacen muy especializadas, se pueden hacer en el INPI, se pueden hacer de forma privada, y se busca en el estado de la técnica, específicamente en el tipo de máquina o en el tipo de procedimiento médico o en el campo de la ciencia donde se desea entrar, y aparecen resultados de todo el mundo, porque claro, Claro, las claro. patentes en México deben de ser, la novedad debe de ser mundial. O sea, no basta que sea nuevo en México el aparato, tiene que ser nuevo en todo el mundo. Entonces estamos hablando de todos los países con grandes avances médicos y científicos, que pues todos están, esto es un mundo globalizado, están Sí, compitiendo al mismo tiempo. totalmente, sí. Entonces es acercarte a un especialista que se haga una búsqueda técnica de patentes para determinar si eso que estás inventando ya existe o no. Y si no existe, bueno, si existe, ya sabes a quién le puedes pisar el pie, ¿no? Claro. Y es información muy valiosa porque no te van a demandar. Si no existe, entonces sí, hay que evaluar la posibilidad de obtener una patente o un modelo de utilidad, que serían los derechos de propiedad industrial aplicables a un producto, es decir, a un aparato o a un dispositivo o a una herramienta que les ayude a ustedes como médicos a realizar determinado procedimiento. Ya, muy bien. Oye, Juan Manuel, ya entrando así como si estuviéramos en la hora de los chismes de las estrellas, ¿no? Eso, esas son Que las además, buenas. que además me gusta mucho. Saludos a mi amigo Pepito Origel, que me encanta, cae re bien y siempre es muy amable conmigo. No me sacan sus chismes, pues primero porque soy su amigo y segundo porque no soy estrella del espectáculo, ¿no? Eso Pero, pasa. pero no pierdo la esperanza, Pepe, que un día me hagas un escándalo con mucho amor. A ver, ¿es cierto o es tema de chisme de estrellas que hay gente que tiene despachos especializados en buscar cuándo tu marca pierde la licencia para apropiarse de esto? Y en esto meto hasta cosas me han dicho que hasta el tema de la Virgen de Guadalupe, que es de una marca china, porque nos descuidamos los mexicanos. ¿Esto es chisme como que te secuestran y te sacan el riñón o es cierto? A ver, hay un poco de chisme y hay un poco de verdad. Ya, estos me Efectivamente, gustan, son muy buenos, tienen de las sí, dos. así es. Ahí están las dos historias. Ahorita entro, déjame hablar, ahorita entro al tema de la Virgen de Guadalupe. Efectivamente, sí hay despachos, son pocos afortunadamente, que no tienen las mejores prácticas. Y lo que hacen es que constantemente están accediendo a la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, que es la autoridad responsable, y están buscando precisamente esas marcas famosas o esas marcas de ciertos sectores que son reconocidas y tienen valor, y están monitoreando, porque ya hay sistemas de vigilancia marcaria hace algunos años, están monitoreando las fechas de renovación y las fechas de caducidad por si no se usa la marca, para efectivamente brincar la oportunidad y obtener el registro y luego acercarse al cliente olvidadizo y decirle, hola, la tengo yo, pero no te va a Wow. costar, pero no te va a costar lo que te cuesta el registro ante el instituto, sino que pues me vas a tener que pagar por mis servicios. Y lo mismo pasa en nombres de dominio. Por ejemplo, marcas famosas han sido secuestradas en los nombres de dominio y luego encontramos Sí, sí, sí. www.apple.com y pues, sucede que o no tiene contenido, o bueno, o te puede pasar lo que le pasó a la Casa Blanca. O sea, hace algunos años, me Es parece que el cierto, lo presidente leí, era, sí. no sé si era Bill Clinton o ya Sí. estaba Barack Obama ahí, Ajá. pero había un sitio en internet que era whitehouse.com, era un sitio de pornografía. Bueno, está bien. Sí, a ver, la página oficial del gobierno de los Estados Unidos es Madre mía. .gov, de government. Ya, sí, sí. Pero imagínate el uso que le puedes dar a un espacio en Internet, registrando un dominio de una marca famosa, ya olvidemos la Casa Blanca, de un laboratorio farmacéutico famoso, Claro, incluso el claro. nombre de un medicamento. Y le puedes poner lo que quieras. Y olvídate la pornografía. Puedes ponerte a hablar mal El del contenido. producto, Sí. a decir mentiras, a decir que tiene efectos adversos o falsedad. O sea, puedes crearle una campaña mediática negativa al producto, pues porque tú estás ardido o porque no te funcionó o porque no te indemnizaron o porque te corrieron de la empresa. Entonces, eso es bien importante y sí, eso es claro que es cierto. Ahora, respecto del mito, pues sí, la Virgen de Guadalupe es una imagen religiosa
que debería de ser de uso público, es decir, no debería tener nadie el derecho a la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque es un símbolo de la cultura mexicana, de las creencias religiosas del pueblo mexicano. Entonces, lo que hace un derecho de propiedad industrial es que te da la exclusividad, es una especie de monopolio, pero está exento en la Constitución, para que tú puedas explotar económicamente la obra. Pero no hay autor de la Virgen de Guadalupe. A mí no me digan que Juan Diego tuvo los derechos de la primera imagen de la Virgen. A ver, eso suena muy bonito, pero pues no hay pruebas y no hay forma de acreditar quién hizo la primera imagen de la Virgen. Debería de ser un símbolo de uso público, del dominio público, y que cualquier persona lo pueda utilizar. Sí, puedes vender camisetas, sí, pero tú no puedes pedir que alguien más también las venda. Esto de los chinos tiene un poco de mito, porque al final del día no puede ser muy válido o debería estar sujeto a una nulidad un registro de marca de una imagen icónica del pueblo de México para que alguien la explote económicamente. Entonces, yo creo que la parte del mito y del chisme es que pues, a lo mejor obtuvieron el registro de la marca, pero ciertamente el INPI con un poco de seriedad podría pedir la nulidad y la obtendría. Claro. Y la diferencia entre propiedad intelectual y derecho de autor industrial, y la industrial. Te la digo, esencialmente son términos que engloban al otro, es decir, la propiedad industrial se refiere específicamente a signos distintivos, que son marcas, patentes, marcas, ¿no? Avisos comerciales, nombres comerciales. Y por otro lado, en el otro lado de la rama están las creaciones industriales nuevas, que son patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Y la propiedad intelectual, lato sensu, involucra los derechos de autor. Entonces, si hablamos de propiedad intelectual, hablamos de marcas, patentes y derechos de autor. Si hablamos de propiedad industrial como tal, nada más son protección que se le da a los actos de comercio, la marca que identifica tu negocio, el producto que patentaste, frente a la competencia. O sea, el objetivo de la propiedad industrial es la competencia leal en el mercado. En cambio, la propiedad intelectual pues protege, como dice, las creaciones intelectuales del ser humano, y es ahí donde incide todo el mundo del derecho de autor y de las obras y de la música y de las pinturas y de la arquitectura, etcétera, etcétera. Ya, mira, por ejemplo, algo clásico en medicina, te ubico un poco, hemos hecho este módulo que tiene tres grandes cosas, la parte jurídica de defensa de los médicos ante denuncias y demandas, la parte de área digital, o sea, la experiencia digital, que es en la que estamos, y luego viene una de los cambios de la reforma fiscal, pero todo orientado hacia los médicos porque queremos alentarlos a ser emprendedores, queremos alentarlos a ser empresarios. Yo soy un empresario de la medicina y creo que uno de mis legados podría ser que más gente de mi gremio se crea esta historia y se vuelva empresario y haga cosas. Por eso es tan importante para nosotros que tú estés aquí. Y bueno, por supuesto, está abierto a que la gente te busque y puedan pedir tu consejo profesional. Pero mira, un ejemplo característico de lo que te digo es, y que no sabemos qué hacer, es, eres un doctor exitoso, vale. Tú empiezas a atender a tus pacientes, vale. Te pongo un ejemplo, otorrino. Llega un momento donde tienes tanto trabajo que te haces de un ayudante, dos ayudantes, tres ayudantes, crece tu consultorio, tienes muchas salas a las que pasas. Esto es complicado porque ellos hacen todo, llegas, das una opinión y todos los datos de tus pacientes los tiene quien maneja las citas o tus ayudantes. Y he conocido más de 5 casos que el doctor se muere o el doctor se queda inválido o se retira o no. Se ponen de acuerdo estos ayudantes y la secretaria y se montan su propio chiringuito, su negocio, y empiezan a llamar a los pacientes y empiezan a jalar pacientes. Yo me imagino que esto es un delito, pero no sé por dónde están los pies y la cabeza y no sé qué debió de haber hecho ese médico con una base de datos de sus pacientes, ¿no? Porque créeme que muchos médicos tienen sus bases de datos con una permeabilidad porque piensan que el paciente va a ser siempre de él fiel. Claro. Y no. ¿Esto es plausible desde tu expertise? Por supuesto. De entrada te digo, las bases de datos están protegidas por los derechos de autor. O sea, no el contenido de la base de datos, ese está protegido por otra ley,
pero Ok. sí la forma en la cual tienes organizada tu información. Es decir, a través de un programa de cómputo, a través de un tarjetero, a través de un diagrama, un Excel, lo que quieras. Todo eso es materia de protección de derechos de autor y es desde luego muy recomendable. Luego, dos, pues la famosa ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, que también hay que tener los cuidados y los derechos ARCO, para que efectivamente se tenga cuidado de cómo se maneja esa información, quién tiene acceso a ella y que se gestione siempre la confidencialidad de toda la información del paciente. Digo, no te tengo que decir esto, ustedes lo saben perfectamente como médicos, pero esa es protección adicional a tus obligaciones como poseedor de datos personales. Y luego está un tercer elemento. Cuando tienes tu exitoso consultorio, tu exitosa Ujú. clínica y tienes varias salas, como me acabas de decir, y vas de un lado a otro y estás atendiendo a tus pacientes, etcétera, etcétera, ¿qué relación laboral tienes con tus asistentes y con tus empleados? Es decir, tiene que haber contratos de trabajo o al menos tiene que haber convenios de confidencialidad con ellos para decirle, a ver, con calma, yo soy el médico, los pacientes son míos y el día de mañana tú no te vas a llevar esto. Entonces, encriptamiento, software, en medidas de candado y acceso a la información, que puede ser tan rústico como guardar todo en una caja fuerte y que nada más tú te sepas la combinación, hasta tener un programa de cómputo muy especializado con Claro, candados, con passwords y con contraseñas que nada más te den acceso a cierta información del paciente con filtros por tiempo determinado. Es decir, las medidas de seguridad pueden ser tan complejas como tú las quieras, pero definitivamente tienes que tener documentada la relación laboral con tus empleados a efecto de que ellos sepan de que toda esa información es información confidencial y que usarla, revelarla o abusar de ella es un delito, porque además los secretos industriales están protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y existen conductas que los tipifican como delitos y tus empleados tienen que saberlo para cumplir dos funciones. Disuasiva, en el caso de, ojo, todo esto es información confidencial y puedes cometer un delito si te apropias, si la usas o si la revelas. Y dos, si lo haces, tengo dientes para ir detrás de ti. A lo mejor no yo, pero sí los abogados. Entonces, claro, claro, claro. en mi experiencia, en la experiencia del despacho, este tipo de políticas, si lo quieres llamar de esta forma, y este tipo de información dada a los empleados y que ellos sepan que están firmando un documento legal revisado por un especialista y que se pueden meter en un problema si intentan usar esa información o duplicarla o copiarla o llevársela a mi muerte, a mi retiro o a mi llegada al campo de golf, no es de ellos, no les pertenece, pero ellos Claro, tienen que estar conscientes porque claro, el doctor está muy ocupado, el doctor tiene muchas cosas que hacer y a lo mejor no pasa por su mente ¿cómo guardaré las tarjetas de mis pacientes? ¿Cómo claro, estará su claro, información clasificada, organizada? ¿Qué tengo de ellos? ¿Qué no tengo? Es decir, claro, todo eso es muy importante tenerlo muy claro, en bases muy firmes y que efectivamente la gente que te ayuda, que es valiosísima sin duda, sepa claro. que tú eres el responsable, que tú eres el titular y que hay secretos industriales involucrados y que no nada más vas a tener ahí, entra a la computadora que está abierta y ahí checa los datos del paciente. No, 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 a ver, tiene que haber una persona responsable, tiene que haber medidas de seguridad para que no cualquier persona se pueda meter a revisar. No, es todo un tema. Entonces, desde Uf, luego que hay muchas soluciones jurídicas que te pueden dar como médico la tranquilidad de que no van a estar jugando con tus pacientes ni se van a ir a poner la clínica patito, porque el día de mañana la salud está en riesgo. claro. No, acabas de poner el dedo en el fuego, abogado, porque una vez hicimos un estudio en el Instituto Nacional de la Defensa Médica y o sea, independientemente de la demanda de un paciente, los médicos lo que están enfrentando hoy por hoy son dos cosas: demandas laborales y el IMSS sobre ellos, porque te puedo decir un dato, ¿eh? De casi 500 médicos de medicina privada encuestados de diferentes estratos de atención y cobro de lo que quieras, el 86% no tenía a sus trabajadores dados de alta en el Seguro Social Fíjate porque nada era caro. más. No, no, se metieron en unas broncas No, brutales, pero no, y bueno, el IMSS es implacable, ¿eh? hombre, dicen que Ups. es peor que Hacienda, ¿no? Ahí se van, se dan un Vamos quien otra vez vive, al lavadero. se dan un quien vive. Sí, Zoé, te mandan saludos, mi querido Zoé, ya, ya, no te vayas a enojar con nosotros como IMSS. Oye, mi querido abogado, redes sociales, Sí. médicos empiezan a ser fenómeno.
Tenemos ahí TikToktero. Es que del médico que no te pensabas, ahora es una estrella de TikTok. Claro. En Instagram. ¿Qué pasa, Correa? ¿Qué consejos tú les puedes dar a nuestros miembros de la comunidad ILSO para que corran a buscarte? Porque son muy activos, ahora son muy activos, somos muy activos, ¿no? Y se exponen, creo yo que se exponen mucho, creo que algunos se exponen de más, pero ¿qué consejo le puedes dar a alguien, por ejemplo, que se ha vuelto un buen tiktokero y que está además obteniendo pacientes más allá de cualquier cosa a través de redes sociales? De las redes sociales, claro, por supuesto. Esto es muy importante y tocas un punto esencial. Hoy por hoy, las redes sociales, todas privadas, pues están dando un nuevo universo, están dando una nueva posibilidad, una nueva ventana para hacer negocios, para alcanzar audiencias que no imaginábamos o no era tangible hace algunos años. ¿Qué hay que hacer? La mejor aspirina es la prevención. O sea, Ya, hay sí, que claro. registrar las redes sociales, hay que ir sobre ellas, hay que agarrarla. Oye, es que a mí no me gusta Twitter. No importa. Abre tu cuenta de Twitter y déjala así, déjala flotando. Ok, ¿Para ok, ok. qué? Para evitar la ciberocupación. Es decir, ¿qué hacen estas personas que están buscando beneficiarse de médicos exitosos, médicos con muchos seguidores, con muchos perfiles, con muchas visitas en sus videos, en sus TikToks, en sus historias de Instagram? ¿Qué es lo que hacen? Pues están buscando replicar y obtener cuentas falsas y suplantar la identidad de estos TikTokeros. Vamos a hablar influencers. Claro, Están sí, sí. buscando aprovecharse justamente de ese golpe mediático en redes sociales para, pues, obtener, para lucrar. Entonces, la recomendación, desde luego, siempre es registrar. Oye, es que no tengo planes de entrar a Instagram. Registra tu cuenta en Instagram con tu nombre para que no haya otra persona y pueda suplantarse y hacerse pasar por ti. Y desde luego, digo, en el despacho tenemos algunos tiktokeros, influencers, y es batalla de ellos de todos los días, pero yo creo que no hay una profesión que esté a salvo o exenta de no No, sufrir ninguna. esos embistes en redes sociales, los embates de las personas que están anónimas, que se esconden cobardemente detrás de una computadora, pero sí se quieren aprovechar del prestigio, de los seguidores y del impacto, porque vamos a pensar que llega una farmacéutica con el médico y le dice, oye, es que quiero que en tus TikToks estés, y empiezan a patrocinar y empiezan a mencionarlo, y es que quiero que hables de este medicamento, tú que eres médico, y además en tus TikToks, porque tienes 3.5 millones de followers, entonces mi alcance a la audiencia es inmediato y es a través tuyo, y empiezan los contratos de patrocinio. Los influencers ganan dinero porque se les paga por anunciar cosas en TikTok o Sí, en Instagram o en tengo un YouTube. médico que está cobrando 50,000 pesos por enviar un tweet. Fíjate, por un reel. A ver, yo sé, Pandora cobra 250,000 pesos una de las niñas. Bueno, ya no son niñas, pero eso cobran. Pero para un médico esto es algo impensable, ¿eh? O sea, Claro, pensar esto es, bueno, es muy complejo. Sobre todo porque muchos de mis colegas en el tema dinero, yo creo que luego tenemos que hacerles un tema de plan financiero porque se pierde un poco esto. Pero cuando tú dices, tiene que registrar su Instagram, ¿a dónde lo tiene que registrar? ahí mismo, no. Son dos momentos. El primero es ir directamente a la red social que te interesa y abrir tu cuenta. Ese es el lenguaje, Es el abrir la momento cuenta. uno. Así es el momento número uno. Y luego, efectivamente, debe procurarse el registro de la marca en el INPI. ¿Por qué? Porque las redes sociales, al ser propiedad de empresas privadas, hablamos de Meta, hablamos Claro. de Twitter, que ya ves que Elon Musk anda coqueteando, etcétera, tienen, o sea, no vas al tribunal, no vas a los juzgados, tienen procedimientos de resolución de controversias privados internos. Pero en todos los casos, si tú alegas una violación a tus derechos intelectuales, ya sea tu marca o el derecho de tu imagen o etcétera, te van a decir, ok, bueno, pues enséñame tu certificado o tu título de registro. Y entonces, si no hiciste la tarea previa de registrar tu marca, pues luego vas a decir, pues, ¿y esa marca es tuya? Sí, ¿dónde dice? O sea, como se decía en Claro, en el antiguo México, papelito habla. Entonces, claro, claro. ese es el aspecto que también tiene que irse de la mano. Tu firma, el nombre del doctor, con una caligrafía específica, con una tipografía. Si así la utilizas en tu red social, si así la utilizas, pues regístralo. O sea, es decir, empieza a construir una barrera, una trinchera, a efecto de que, lo hablábamos hace rato y tú ya lo señalabas, Víctor, disuasivo
a efecto de que quien intente subirse en tu montaña diga, ah, caray, sí está muy empinada, sí está asesorado el doctor. Y dos, ya te lograste subir, pues voy tras de ti, te vas a bajar, pero voy tras de ti porque tengo las herramientas legales que me permiten ir a redes sociales, me permiten iniciar procedimientos de resolución de controversias y me van a permitir bajar tu página duplicada o pirata o tu perfil falso porque te estás aprovechando de mis pacientes o te estás aprovechando de mi prestigio o quieres hacerte pasar por mí y lo que estás haciendo es, pues, crearme una mala reputación. Claro, sí, es muy grave lo que nos estás diciendo y estoy seguro que no tenemos nada de idea de esto. Así es que, siguiendo tu recomendación, el paso primero, independientemente de las redes sociales, sería registrar mi nombre como yo, Víctor Hugo Córdoba Pluma, internista y que hace otras cosas, así como una persona, como una marca. Este es el Como primer una marca, paso. porque la gente te reconoce, digo, con independencia de que te conozcan a ti como el médico, pero la gente, a la hora que yo te recomiendo a ti, te recomiendo por nombre. O sea, no traigo tu foto aquí enseñándola para todo el mundo. Miren, él es el Claro, doctor. claro, Es, oye, mi doctor es Víctor Hugo Córdoba. Ah, Víctor Hugo Córdoba, Víctor Hugo Córdoba, el doctor Córdoba. A lo mejor hay muchos doctores Córdobas, pero un doctor Víctor Hugo Córdoba, pues no. Entonces, justamente procurar esa protección, procurar esa herramienta, es, digamos, ese bat en la mesa para que, a ver, le pegas a la mesa y espantas a las moscas, es momento. Yo claro, tengo un registro de marca y tú no puedes en tu red social ponerte Víctor Hugo Cárdeva, porque se parece y es similitud de confusión y estás confundiendo al público y te estás claro. aprovechando de mí, de mi prestigio, de mi práctica, de mis años de experiencia. No lo puedes hacer. Entonces mandamos una cartita, les hacemos saber que los representamos legalmente y que tienen que bajar eso, porque si no, pues vamos a ejercer las acciones que la ley te da. Claro. Entonces es esencial. El segundo paso es poner, como tú nos dices, en orden a tu personal desde el Claro. punto de vista de Contratos, por contratos, supuesto. ¿no? De contratos que, bueno, entiendo con esto no solamente son laborales, ya, incluyen a otras cosas, A mí me ¿no? parece que en el caso de su profesión es muy importante la confidencialidad, no solamente hacia los pacientes, Sí, sino es hacia cierto, todo lo que sí, ocurre ahí adentro. Entonces, puede ser que el contrato de trabajo que ya tenga una cláusula de confidencialidad interesante, que habría que revisarla, o definitivamente, si estás aplicando métodos muy novedosos o nuevas formas de tratar o utilizar dispositivos o herramientas, yo creo que un convenio por separado no viene mal. Es decir, tanto éxito está soportado en mucho trabajo, pero también en innovación, también en creatividad, también en forma en cómo asistir al paciente y cómo atenderlo. Y ahí sí, definitivamente, yo no creo que haya una persona que le vaya a decir al médico, ay, no, yo no firmo eso. Pues aquí no no, trabajas, mi claro, chavo, porque claro, aquí claro, estamos en la punta de la lanza. O sea, aquí estamos hablando de métodos innovadores que están abriendo mercado, que son disruptivos y definitivamente para estar aquí tienes que estar bajo estos documentos o instrumentos legales. De otra forma, el que se expone es el médico. claro. Si tú no eres quirúrgico, si tú no has cambiado un procedimiento como esta dermatóloga de la que hemos hablado, si tú no eres alguien que modifica alguna instrumentación en un procedimiento de próstata, tú eres un médico que da consulta, ¿no? Tú eres un médico que tratas el sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico, pero eres muy exitoso. Aquí en la audiencia tenemos gente que de verdad puede tratar un paciente en el término adecuado, respetando todas las normas, la norma social mexicana, respetando todo lo que COFEPRIS indica, y realmente son gente que te puede ayudar como paciente quitando 20, 25, 30. En la audiencia tenemos una gente que vivió el caso de un paciente de él de 125 kilos que nadie pudo bajar de peso y él lo llevó a 80 kilos de peso, primero, y Impresionante. segundo, lo ha mantenido entre 80, 85, 90 kilos los últimos 5 años. Wow. Cuando yo he platicado con ellos han desarrollado su propio método. Uh-huh. Tienen, inclusive, varios de ellos tienen algoritmos. Si a este le pongo tal cosa, si a este le pongo tal cosa. Esto, esto que es la mayoría de la audiencia en este momento, ¿esto cómo lo pueden presentar a Juan Manuel para decir, aquí está mi método, el método del doctor Soto, aquí está, Uh-huh. ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo puedo meter en los términos que has hablado hoy en la noche con el BH?
Sí, desde luego. A ver, lo primero, desde luego, pues será hacer la tarea en casa y tener seguro, tener la seguridad de que los empleados, de que los asistentes de la clínica o del doctor, pues sepan que se trata de información confidencial, que es valiosa para el médico, que es valiosa para la clínica. Y en un segundo lugar, efectivamente, llegar con ese proceso perfectamente bien redactado en términos médicos para que se pueda hacer la búsqueda técnica que comentábamos al inicio de la plática y podamos averiguar si algún laboratorio o algún médico o alguna empresa, alguna farmacéutica del mundo tiene algún derecho de patente o de modelo de utilidad protegiendo ese proceso y entonces saber qué tantas posibilidades puede tener el médico de obtener una patente y definitivamente es algo muy, muy importante porque esa patente me va a ayudar a impedir que otro médico o otra clínica reproduzcan mi método porque a lo mejor se me fue por la puerta de atrás un asistente y les fue a contar cómo hacía yo esto, sin duda. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Esto que hemos platicado es azúcar de todos los días y cosas muy complicadas, de verdad muy complicadas. Te hago una pregunta que me ha llegado por el WhatsApp. Tengo un médico que es muy exitoso y él ha desarrollado un producto en el tema oftalmológico. Uh-huh. Lo tiene patentado, lo tiene con marca, según él me explica aquí. Y entonces para crecer empezó a contratar como una fuerza de ventas y esa fuerza de ventas lo empezó a ofrecer y ahora se le han ido dos con sus bases de datos y que se han ido justo con una marca como lo que él hace, pero ahora una marca que es de un sector absolutamente de un laboratorio farmacéutico. Y él Uh-huh. pregunta a un experto como tú que si a ellos les puede aplicar alguna responsabilidad porque finalmente se están llevando su información y la base de datos de los médicos a los que ellos les vendían, que además al ser los representantes pues tienen la puerta de entrada. Pues Claro. entiendo que lo que van a hacer es que en lugar de ofrecerle el producto del doctor B, le van a ofrecer el producto de la farmacéutica tal. ¿Él puede hacer algo con esto? ¿Esto es un derecho industrial Sí, por o qué supuesto, es? es un derecho industrial, si, la patente lo dice todo, si tiene patentado ese proceso, pues efectivamente, y la patente está vigente, él puede impedir que cualquier tercero replique su proceso o haga un proceso que pueda violar sus reivindicaciones. Y desde luego que, digo, a lo mejor le pusieron otra marca y no puede ir por derecho de marca, pero sin duda, justamente se patentan esos procesos para que no se pueda replicar. Y lo que me parece gravísimo en este caso es que una farmacéutica que tiene un departamento jurídico, todas lo tienen y todas tienen despachos especialistas que los asesoran, no haya hecho una búsqueda previa y haya determinado que existe un titular de una patente donde ellos se pueden meter en una responsabilidad muy importante, porque si están violando el procedimiento en alguna parte o en todo, pues el Sí, vaya médico puede lío, ir tras de ¿no? ellos sin duda alguna. Sí, bueno, pues igual a lo mejor el doctor ya se sacó la lotería si va a ver a Juan Manuel y le No, dice no, cómo pues hacer. entre O- especialistas nos ayudamos, digo, esa es Sí, la por idea. supuesto. Oye, pues Claro. mira, de verdad que es un espacio maravilloso. Nos has venido a hablar de algo que no sabemos nada. Creo que algunas personas están un poco nerviosos por el WhatsApp que me ponen. A ver, bueno, para esto es esto, ¿no? Claro. Creo que es una buena oportunidad y yo creo que no habíamos tenido a nadie como tú que nos pudiera ilustrar. Fíjate, es que después de tu plática se oye tan claro, creo que los médicos y las médicas no nos creemos esto, pero sí, somos, como tú nos has explicado, generadores de un contenido que se vuelve una propiedad intelectual, Por supuesto. ¿no? Y no lo teníamos nada claro. Juan Manuel, te agradezco muchísimo. Al Las contrario, puertas del ILSO están abiertas para ti el día que quieras darnos una conferencia, una encantado, masterclass, o quieres que encantado. hagamos un curso, un diplomado a tu medida, Lo por hacemos. supuesto. Creo que yo estoy emocionado con la plática, ¿no? No, Ya hombre, yo alguien por también. aquí me preguntó que si, que, Y que, que, agradecido. que si No, van a hombre. registrar o no. No, 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 muy todo lo que bonito. sea colaborar, todo lo que sea sumar, todo lo que sea estar en el proyecto, cuenten conmigo. El que está honrado de estar en una comunidad de gente tan destacada como los médicos y sobre todo que le dan tanto a la humanidad, soy yo. Así es que agradecido contigo, Víctor, Hugo, con todo el equipo que hizo posible, que hace posible estos conversatorios con Easy, etcétera. Así que, pues nada, más puesto que un calcetín. Ustedes me dicen cuándo. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta comunidad ILSO. Nos vemos muy pronto. Un abrazo para todas y para todos. Buenas Gracias, un noches. abrazo y buenas noches. Hasta luego.